Buenos días, Dios les bendiga. Vamos al estudio de la palabra de Dios. Vamos a estar en el libro de Malaquías, está ahí al final del Antiguo Testamento. Malaquías. Vamos a estudiarnos unos versículos de este profeta de manera exegética o verso por verso. Dice en Malaquías, en el capítulo 1, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Malaquías, les recuerdo, significa mensajero y es el mensajero de Dios, o fue el mensajero de Dios para el pueblo de Israel en ese entonces, y es para nosotros el mensajero de Dios del mensaje que el Señor quiere hoy que escuchemos. Uno de los pecados que estaba ocurriendo en el pueblo de Israel en aquel entonces es que el pueblo estaba mostrando negligencia, falta de compromiso y responsabilidad para con la ofrenda que era presentada o que debía ser presentada al Señor. La verdad que pienso que este llamado de atención de parte de Dios para el pueblo de Israel, pues no les gustó mucho y tal vez a nosotros tampoco nos guste mucho en nuestros días. Dios va aquí a presentar una acusación o un juicio y tendremos una reprensión de parte del Señor. En aquel entonces, les decía, se estaba dirigiendo al pueblo de Israel, pero hoy día se dirige a su pueblo, que somos nosotros. Fíjense que dice a Israel, dice que a todas las tribus, es decir, todas las tribus de Israel estaban allí incluidas en ese llamado de atención de Dios para su pueblo. En el verso 2 dice: yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado es una manera hermosa y maravillosa de comenzar. Ahora, ¿cómo creen ustedes que iba a responder este pueblo a ese llamado de Dios? Recuerden que ellos estaban pensando o creían que estaban bien, que su actitud, que su comportamiento, que su diligencia y compromiso en la obra del Señor eran correctos, era lo que el pueblo pensaba. Y escuchen lo que el pueblo le responde a Dios. Dice: y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Fíjense, qué tremendo lo que el pueblo le dice a Dios. ¿En qué nos amaste? Qué cinismo la forma en que el pueblo le responde a Dios. ¿En qué nos amaste? Le dicen a Dios. Dios, ¿en qué nos has amado? La verdad, mis hermanos, es que hoy existe mucha gente en las iglesias respondiéndole a Dios de la misma manera. Dios, ¿en qué me has amado? ¿No ve cómo estoy? ¿No ve mi situación? ¿Estoy sin trabajo? ¿No ve mi enfermedad, mi aflicción, mi problema? ¿En qué me has amado? ¿Cómo puede decir que Dios me ama en la situación en que yo me encuentro en este momento? Pero Dios les presentó, mis hermanos, claramente que Él les amaba. Dios les presentó las pruebas. Y la respuesta de Dios en Malaquías, en el verso 2, fíjense: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Esta es una declaración que Dios
le está haciendo a esta gente. Ellos estaban dudando del amor de Dios, estaban dudando de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios. Y entonces Dios lo que hace es que les recuerda sus orígenes, les recuerda de dónde han venido. Recuerden, Jacob y Esaú eran mellizos, eran los hijos de Isaac, ¿recuerdan? De esos dos hombres Dios levantó dos naciones y hizo una diferencia entre ellos dos. Ahora, ¿por qué diría Dios que amaba a Jacob y aborrecía a Esaú? Tal vez nos hemos hecho esa pregunta alguna vez, ¿verdad? ¿Por qué Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? ¿O por qué Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob? Pero podemos hacer la pregunta al contrario: ¿por qué Dios amó a Jacob? ¿Cuál fue la razón por la que Dios amara a Jacob y aborreciera a Esaú? Fíjense lo siguiente: Dios nunca dio esta declaración, sino que hasta que Esaú y Jacob fueron naciones grandes. Nunca antes de eso Dios dio esta declaración respecto a Esaú y a Jacob. Dios, mis hermanos, amó a Jacob porque Dios sabía la presencia de Dios. Dios sabía lo que había en el corazón de Jacob. Dios sabía que en el corazón de Jacob había un inmenso anhelo y deseo de servicio, lo que no había en el corazón de Esaú. Recuerden que Esaú era el primogénito y tenía derecho a las bendiciones de su padre. Y en aquel entonces la bendición de la primogenitura era lo más grande y hermoso que podía existir. Pero Esaú lo tuvo en poco. Recuerden que Esaú esa bendición la cambió, la regaló por un plato de guisado. Dios sabía lo que había en el corazón de cada uno de estos hombres. Y la vida de la nación que salió de Esaú, que es Edom, y la vida de la nación que salió de Jacob, que es Israel, dan testimonio de por qué Dios aborreció a uno y amó al otro. Dios sabía, recuerdo, lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Mis hermanos, es cierto que Dios es amor, pero también hay cosas que Dios aborrece. Si nosotros amamos algo, vamos a aborrecer lo opuesto. Por ejemplo, si nosotros amamos a los niños, tenemos que aborrecer el aborto. Tenemos que aborrecer la violación de los niños, el maltrato infantil, el abuso con los niños. Si amamos lo santo, tenemos que aborrecer lo que no es santo. Romanos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo bueno y seguid, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Es exactamente lo que Dios está diciendo aquí. Por causa de lo que había en el corazón de aquel hombre, y lo demostró en la nación que fundó, por esa razón dice que Dios amó a Jacob. Recuerden, Dios nunca dijo esto hasta que esas dos naciones fueron grandes, aunque Dios lo sabía, pero Dios lo dijo después de que esas dos naciones que nacieron de Jacob y de Esaú fueron naciones grandes. Y esas dos naciones al final demostraron que Dios tenía razón, el por qué había amado a uno y por qué había aborrecido al otro. Dios aquí hace una declaración respecto a la gente, y esa gente, ese pueblo le responde a Dios de una manera sarcástica. Son personas egoístas y malagradecidas en la manera en que le responden a Dios. Miremos el verso 4 y 5. Estamos en Malaquías, recuerden, Malaquías capítulo 1. Vamos a ver algunos versos. Verso 4 y 5 dice: cuando Edom dijere, recuerden que Edom fue la nación que nació de Esaú. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre.
y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Lo que Dios está diciendo aquí en este texto es que, dice, mi acción y mi conducta respecto a estas dos naciones que salieron de Esaú y de Jacob han revelado el motivo, la razón por la cual yo amé a uno y aborrecí a otro. Es decir, habla aquí de un castigo y de un juicio sobre ellos. Por eso Edom nunca pudo recuperarse, jamás. ¿Han escuchado ustedes hablar hoy día de algún edomita? No existen, no existe el pueblo edomita, porque Dios así lo estableció, ya no existen. Podemos ver entonces que la elección que Dios hace de algo no es caprichoso ni arbitrario. Dios jamás hace una elección de esa manera. Dios no dice, usted por ser calvo para el infierno y usted por ser mechudo para el cielo. Dios no elige o no hace una elección de esa manera. Siempre en la elección de Dios, mis hermanos, siempre hay, o Dios siempre soporta su elección. Algunos, o la Biblia no enseña esa clase de predestinación, que Dios creó a unos para el infierno y a otros para el cielo. Si eso fuese verdad, entonces Dios no sería Dios, porque Dios sería injusto. Y la Biblia enseña que Dios es un Dios justo. Dios es un juez justo. Verso 6 dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El pueblo de Israel estaba ofendido porque Dios estaba diciéndoles algo. Porque Dios estaba diciéndoles que su actitud, que su comportamiento, que su conducta no era el más apropiado. Y ellos se ofendieron, ellos dijeron, pero ¿por qué dices eso, Señor, si nosotros somos buenas personas? Nosotros somos buena gente, somos amables, venimos a la iglesia los domingos, venimos los miércoles al servicio, leemos la Biblia, ofrendamos, diezmamos. ¿Por qué nos dice que nuestra actitud, que nuestro comportamiento, que nuestro estilo de vida no es correcto delante de ti? ¿Cómo se atreve Dios? Decían, ¿cómo se atreve Dios a preguntarnos esas cosas? Si nosotros somos buenos cristianos. Fíjense la respuesta de Dios. El verso 7 dice, ¿qué les dice Dios? ¿En qué estaba disgustado? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Es lo que ellos estaban haciendo en aquel entonces. De alguna manera ese pan inmundo se refiere a la clase de ofrenda que el pueblo judío estaba llevando delante de Dios sobre el altar. Aquí se refiere específicamente al sacrificio de animales en el altar. Y Dios presenta aquí esto de una manera muy clara para ellos. Dijo, ¿en qué? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. El pueblo estaba presentando delante de Dios una ofrenda que no era digna. Y Dios les hace el reclamo y ellos no pueden discernir, no se dan cuenta de lo que están haciendo. Mis hermanos, muchos cristianitos hoy día no se dan cuenta, no pueden discernir que su actitud, que su comportamiento, que su estilo de vida delante de Dios no es el correcto, que no es santo. No tienen el discernimiento para darse en cuenta. Y ellos se sorprendían de que Dios les hiciera esta clase de reclamo.
Porque recuerden, se creían muy buenos delante de Dios, se creían muy dignos, muy autosuficientes de la forma en que estaban viviendo para Dios. El hacer una clase de ofrenda, mis hermanos, que no sea agradable a Dios, es una ofensa para Dios, es algo muy serio. Ellos aparentaban como si Dios no se estuviese dando cuenta de lo que estaban hablando. Y les dice, ¿pensáis que la mesa del Señor es despreciable? Mire, repitámoslo, ¿en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, o se preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis, dice el Señor, que la mesa de Jehová es despreciable. Estaban despreciando la mesa del Señor en la manera en que estaban ofrendando para Él, en la manera en que se comportaban, en la forma en que se comprometían con el Señor, en la forma en que no eran diligentes con la obra del Señor, que no eran responsables, que no eran santos delante de Dios, porque sus corazones no eran honestos y sinceros. Y cuando el corazón no es honesto ni sincero, por ende, las obras o lo que hacemos tampoco es honesto y sincero delante de Dios. El verso 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Repito, aquí está hablando específicamente del sacrificio de animales en aquel entonces. Y lo que estaba sucediendo era algo tremendo, extraordinario. Lo que sucedía era lo siguiente: ustedes imagínense a un gran hombre de mucho poder, de mucho dinero, dueño de la mejor ganadería del mundo o de la región. Es dueño de los mejores toros de casta o de exposición. Pero resulta que un día el mejor toro que él tenía para la exposición, el ganador de todos los premios, se enfermó. Llegaron al veterinario, el veterinario lo revisó y dijo, Señor, qué pena, pero no hay nada que hacer. El toro se va a morir. Entonces este hombre coge el toro, lo echa a un camión y se va para el templo para ofrecerlo en sacrificio. El sacerdote sabía o sabe lo que sucede con ese toro, pero no dice nada, sigue adelante con el sacrificio. Sigue adelante porque es el señor fulano de tal, el más poderoso de la región y con mucho billete. Y entonces ese toro que va a morir es sacrificado en el altar del Señor. ¿Saben qué va a decir la gente que está viendo? ¡Wow! El señor fulano de tal, qué hombre tan generoso. ¿Cómo es posible que entregue en sacrificio o ofrenda a Dios el toro más fino de la región? Y entonces este hombre queda como el más santo de la región, ¿verdad? Eso, mis hermanos, era lo que estaba sucediendo allí en Israel. Un día alguien dijo por ahí, leí lo siguiente: no debemos temer tanto a lo inmundo de la calle, sino a lo profano del templo. Mis hermanos, lo inmundo de la calle es bastante malo, pero que tenemos que tener más cuidado con lo profano del templo. Algunos van a decir, no, pero es que yo nunca he llevado un toro enfermo al templo, yo nunca he profanado el templo. Preséntalo pues a tu príncipe, dice el Señor. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La pregunta es, mis hermanos, ¿estamos dándole al mundo más o mejores cosas de las que le estamos dando a Dios? ¿O estamos dándole a Dios el novillo enfermo, el tiempo que nos sobra,
lo que no nos cuesta. Porque es una vergüenza, mis hermanos, es una vergüenza que le estemos dando a Dios menos de lo que le estamos dando al mundo, de lo que le estamos dando a nuestras propias cosas. Muchas veces con nuestra ofrenda, no estoy hablando de dinero, con nuestro tiempo, con nuestro compromiso, con nuestra diligencia, con nuestra responsabilidad, existe más profanación que lo que ocurre afuera en el mundo. Porque no le estamos dando a Dios lo mejor de cada uno de nosotros. Estamos dándole, repito, lo que a muchos nos está sobrando. Si mañana amanece buen tiempo, voy a la iglesia. Si mañana no amanece haciendo frío, entonces voy a la oración. Si mañana no tengo nada que hacer, si no me invitan al club, entonces voy a ir a la iglesia. Mis hermanos, eso son sobros para Dios. Era lo que el pueblo judío estaba haciendo con el sacrificio a Dios. Estaban dándole lo que no les costaba. Y Dios está mirando y está observando qué es lo que estamos ofreciéndole a Dios. ¿Qué es lo que le estamos dando a Dios? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Cuál es nuestra verdadera motivación por la cual le servimos a Dios? Le estamos dando a Dios el mismo tiempo, por lo menos, de lo que le damos a las redes sociales, al internet, a la televisión, a las telenovelas, al placer, al gusto, a la diversión. Le estamos dando por lo menos, por lo menos el mismo tiempo. Yo sé que la respuesta no es positiva. Por eso digo, es vergonzoso que al Dios de la vida, al Creador del universo, a nuestro Salvador, al Señor soberano del universo, estamos dando mucho menos de lo que le damos al mundo. Así que permítame recordarles que ese animal enfermo todavía se está trayendo al templo. Y ese es el mensaje del profeta Malaquías en este texto. El Señor no dejó en aquel entonces que esto pasara por alto, y tampoco puede dejar que esto hoy día pase por alto. A ellos tal vez les dolió y a nosotros también nos debe doler el llamado a la atención de Dios. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo, dice el Señor. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Aquí el mensaje, mis hermanos, es claro. No podemos presentarnos delante de Dios con algo que no sea lo mejor de nosotros. Cada cosa que hacemos para Dios en su ministerio, el trabajo, cualquier actividad que hagamos para el Señor, debe ser lo mejor de nosotros. No por salir del paso o para cumplir un requisito o un ritual. Aquí dice el Señor, nadie lleva un animal enfermo para pagar los impuestos, ¿cierto? Nadie lo va a llevar. Es decir, nadie va al trabajo sin bañarse, por lo menos sin peinarse, sin arreglarse, bien vestidito. Nadie llega al trabajo a la hora que se le da la gana, ni va cuando se le da la gana, ni hace su trabajo por salir del paso. Ahora alguien dice, pero es que tengo que cumplir porque me despiden. Por supuesto que tiene que cumplir. Una de las cosas de un verdadero cristiano es ser diligente en su trabajo. Pero la pregunta es, ¿y qué del tiempo que le damos a nuestro Dios? ¿Y qué de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad para con las cosas del Señor?
¿Qué en cuanto a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, con base al amor, a la gratitud, a la misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros hasta el día de hoy? El Señor dice, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Miren, cuando el Señor veía que en el templo los ricos daban su ofrenda para la iglesia, el Señor no los felicitaba, ni los encomió, ni dijo algo especial para ellos. ¿Saben por qué? Porque Él sabía que estaban dando lo que les sobraba. Estaban dando sus sobros. Pero resulta que después Él vio a una pobre viuda echar 2 moneditas allá a la ofrenda de la iglesia. Ahora, 2 moneditas comparadas con toda la riqueza que había en el templo, mis hermanos, era absolutamente nada. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Él tomó esas 2 moneditas y las convirtió en todo el oro del mundo. Y dijo, nadie ha dado más que esta pobre viuda. Ella estaba dando, mis hermanos, algo que le costaba. Y los otros estaban dando lo que les sobraba. Hay personas, gracias al Señor por eso, en esta congregación, que son muy diligentes, muy responsables, muy comprometidas con la obra del Señor, con su ministerio. Pero también hay otros que les falta. Hay otros que están trayendo esos novillos enfermos todavía al templo para presentarlos al Señor. Tal vez podemos engañar al pastor, podemos engañar a los líderes, podemos engañar a la congregación, pero a Dios, mis hermanos, nadie puede engañar. La Biblia dice que nosotros, como hijos de Dios, somos sacerdotes delante de Dios y tenemos que darle por gracia lo mejor de cada uno de nosotros. Pero recuerden, la gracia no significa que le podemos dar menos de lo que podamos, porque es delante de Dios como un sacrilegio. Ahora, alguien dice, no, pero sacrilegio es entrar al templo y robarlo. Sí, también es sacrilegio. Pero sacrilegio también, mis hermanos, es entrar al templo, entrar a la casa de Dios, entrar a la presencia de Dios con algo que no es lo mejor de nosotros, con algo que no es lo mejor que tenemos para Dios, con algo sin ningún valor delante de Dios. Eso que llevaron allá, eso que llevaban aquellas épocas al templo, aunque era enorme, aunque era el mejor toro de casta, pero delante de Dios, mis hermanos, no servía para nada. Dios no aceptaba ese sacrificio, esa ofrenda, porque Él sabía que era algo que le sobraba. Sacrilegio también, mis hermanos, es, recuerde, entrar al templo con algo que no es lo mejor de nosotros para su servicio. Ahora, Dios no dice que usted no pueda dedicar tiempo a la diversión, al placer, al descanso, a la televisión. No está diciendo eso. Necesitamos el descanso, necesitamos divertirnos. Dios lo que está diciendo aquí es que Él no se agrada cuando le estamos dando a Él, mucho menos de lo que le estamos dando a otras cosas. Estamos dando mucho menos de lo que le estamos dando al mundo. Y cuando le damos a Dios mucho menos de lo que nosotros tenemos, le estamos dando mucho menos de lo que le damos a un mesero en un restaurante. Esa es la reprimenda de Dios aquí. No es que no podamos divertirnos ni descansar. El verso 9 dice, ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es posible aquí que esta gente no se diera cuenta que no estaba bien con Dios, que su relación con Dios no era la mejor,
que su actitud, que sus acciones, que su estilo de vida no era el mejor delante de Dios. No podían darse cuenta. El verso 10 dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Qué tremendo, ¿verdad? Dios les dice: lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes me están ofreciendo, yo no lo acepto. No lo voy a aceptar. No tiene ningún valor delante de mí. Dice el Señor: yo no aceptaré sobros. Dios no acepta sobros, porque los sobros se los damos a cualquiera, pero a Dios le tenemos que dar lo mejor de nosotros, porque es Dios. El verso 11 dice: porque desde donde sale el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y el pueblo de Israel estaba desprestigiando el nombre de Dios por la forma en que le estaban sirviendo. El nombre de Dios, mis hermanos, no es grande entre las naciones. Es más, el nombre de Dios hoy día, tristemente hay que decirlo, ni siquiera es grande entre las iglesias del Señor. No estamos siquiera engrandeciendo el nombre de Dios dentro de la misma iglesia. Por la forma en que muchos vivimos, por la forma en que muchos actuamos, por el estilo de vida de muchos que se llaman ser cristianos. En el verso 12 y 13 dice: y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Esta gente estaba diciendo que estaba cansada, que estaba harta de ir a la iglesia, que estaba fastidiada de hacer esas cosas que hacían siempre. Mis hermanos, cuando no tenemos el corazón puesto en estas cosas, el venir a la iglesia, el hacer las cosas que hacemos en la iglesia, se convierte en fastidio, se convierte en jartera. ¿Han notado mucha gente por las mañanas cuando van los buses para el trabajo? Esas caras duras, amargadas, sin fuerza, sin aliento, cansados. ¿Saben por qué? Porque no aman lo que hacen. Porque su corazón no está puesto allí en lo que van a hacer. Y lo peor que le puede pasar a una persona es hacer algo que no quiere hacer, que no le guste hacer. Por eso para algunas personas el venir a la iglesia, mis hermanos, es fastidioso y es aburrido. Vienen como por cumplir, con caras largas. No hay ningún goce, no hay ningún disfrute, porque el corazón no está puesto ahí. Por eso hoy día muchos dicen: ¿qué hacemos? ¿Qué estrategia buscamos para que la gente no se aburra en la iglesia? Para mantenerla distraída, porque ¿saben por qué? Porque ellos creen que Dios es aburrido, que las cosas de Dios son jartera, porque el corazón, repito, el corazón no está puesto ahí, que las cosas de Dios se están convirtiendo en aburridas. Se cansaron de la verdadera adoración espiritual y por eso están buscando algo diferente para entretener a la carne, para animar nuestras emociones, nuestros sentidos, porque qué jartera solo escuchar de la Biblia. En el día de hoy, mis hermanos, sabemos que existen personas que están 3, 4, 5 o más horas
viendo un espectáculo barato. Es más, muchos hasta la noche anterior duermen a las puertas de ese local o ese sitio para ver un espectáculo barato. Pero para ellos, si no es jartera, si no es aburrido, porque su corazón, mis hermanos, está en otro lado. Hay personas que dedican horas y horas a la televisión, al internet, a las redes sociales, a la diversión, etcétera, etcétera. Pero a las cosas de Dios, muy poquito. ¿Ustedes creen que realmente Dios esté agradado con eso? Nosotros que somos su pueblo, sus hijos, por los cuales Él murió en una cruz, sufrió, sangró y murió en una cruz. Y le estamos dando, mis hermanos, aquello que nos está sobrando. La pregunta es: ¿por qué nos aburrimos tanto cuando el predicador está exponiendo la palabra? Muchos se duermen, muchos miran el reloj, el celular, a veces hoy día hasta chatean en la iglesia. ¿Por qué se demora tanto? Los líderes para adentro, para afuera, salen, van, están como, los ve uno como preocupados, como si tuvieran hormigas por allá en algún lado. No está puesto el corazón, mis hermanos, donde debe estar. Pero si queremos los favores y las bendiciones de Dios, ¿cierto? Señor, pero ¿en qué nos has amado? ¿No ve cómo estamos? El Señor dice: porque tu corazón no es sincero y puro delante de mí. Pero nosotros, si ven que estamos en la iglesia, resulta que ahora Dios nos debe. Porque venimos a la iglesia, entonces Dios nos debe. Es un favor que le estamos haciendo a Dios. El venir a la iglesia, el prestar un servicio es un favor para Dios. Ni siquiera, mis hermanos, ni siquiera el mundo entero es una dádiva digna de ofrecer a Dios. Ni siquiera eso. Quiero que miremos lo que el profeta Ageo, el otro profeta que está ahí cerca, Ageo, en el capítulo 1. Quiero que veamos lo que Ageo le dice al pueblo. En el capítulo 1, verso 5 dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Fíjense, ¿qué significa esa frase? Dice: meditad bien en vuestros caminos. Es decir, que ellos debían meditar, que ellos debían pensar profundamente en sus caminos, considerar seriamente lo que habían, o si habían ganado algo, con buscar lo propio suyo y abandonar o desechar lo de Dios. El profeta les dice: piensen bien, miren lo que les está pasando, reflexionen, a ver si han ganado más con dejar a un lado a Dios y buscar lo suyo primero. Debían pensar muy bien qué es lo que les había sucedido hasta el día de hoy. La pregunta es: ¿hemos meditado sobre nuestros caminos? ¿Hemos pensado cómo estamos espiritualmente? ¿Cuánto tiempo estamos pasando en el estudio de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando a escudriñar las escrituras, las promesas de Dios, a estar en intimidad con el Señor? ¿Estamos más preocupados y afanados y entretenidos con nuestras propias cosas? ¿O le estamos dando a Dios el tiempo que Él se merece realmente? Después de tantos años, ¿cómo estamos espiritualmente? ¿Nos sentimos más fuertes hoy que ayer? ¿Estamos sirviendo más hoy que ayer? ¿Estamos más comprometidos hoy que ayer? Es lo que dice el profeta: meditad en vuestros caminos. ¿Qué está pasando en sus vidas? El Ageo aquí nos invita a meditar en nuestros caminos y a poner las cosas en su lugar. Ahora, ¿en qué debía meditar ese pueblo? ¿A qué se refiere Ageo aquí cuando dice meditad en vuestros caminos? ¿En qué debían meditar? ¿Qué les estaba pasando? Miren,
el verso 6, lo que les estaba pasando. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. El verso 9 y 11. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Fíjense, Dios había quitado sus bendiciones para ese pueblo. Ya no los bendecía como antes. Aquí el profeta Ageo nos advierte en realidad que podemos perder mucho cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Cuando Dios no es lo primero en nuestra vida. Llegamos a perder al final mucho más. Así lo que veamos sea diferente. Así veamos que hay bendición, abundancia, prosperidad, mis hermanos, al final vamos a perder mucho más. Dice que las ganancias se desvanecían y las posesiones no duraban cuando se deja o cuando dejaban a Dios por fuera de la ecuación. En simples palabras, ellos estaban diciendo que todo labor, que todo trabajo, que todo esfuerzo que ellos habían realizado, al final no había servido para nada, porque ellos estaban tratando de satisfacerse a sí mismos. Pero siempre había algo que les faltaba, mis hermanos. Cuando nosotros queremos complacernos a nosotros mismos, siempre va a haber algo que nos va a faltar. Siempre. Nunca podemos llegar a estar completamente satisfechos. Ellos conocían las promesas de Dios, ellos conocían la bendición de Dios, ellos sabían que Dios les había dicho que Dios los bendeciría, los prosperaría si lo colocaban en primer lugar, pero habían comenzado a dudar y ya no creían en la palabra de Dios, ya no creían en las promesas de Dios y comenzaron a hacer a un lado su servicio a Dios y por ello perdieron la bendición. Meditemos en estas frases, en este texto, miren. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Qué panorama tan terrible, mis hermanos. Esta era la imagen de un Dios o de un pueblo que confió más en sus propias fuerzas que en la bendición de Dios. Confiaron más en su propia autosuficiencia que en la justicia de Dios. Y ese era el panorama. Muchos de mis hermanos hemos olvidado que Dios es la fuente de toda bendición. Oído, Dios es la fuente de toda bendición. No es su conocimiento, no es su preparación, no es su intelecto, no es su posición, es Dios la fuente de toda bendición. ¿Por qué no les iba bien a este pueblo? ¿Por qué el trabajo de sus manos no prosperaba? ¿Por qué tanto esfuerzo no se reflejaba? No los dejaba satisfechos. Fíjense en la respuesta de Dios en Ageo 1:9, la segunda parte, miren. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Cuál era la prioridad de ese pueblo? Ellos mismos. Esa era su prioridad. ¿Qué era lo más importante en el diario vivir de ellos? Su comodidad, su bienestar, su placer. Pero Dios había pasado a segundo plano. ¿Cuál es el mensaje de Dios en Ageo, el verso 8? Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa.
entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. ¿Saben qué es esto? Pónganse a trabajar. Pónganse a trabajar. Vayan al monte y se esfuércense, reedifiquen su casa. Dios, mis hermanos, Dios siempre nos ha llamado a la acción, al trabajo. Dios quiere siempre comprometernos un poco más. Dios siempre quiere exigirnos un poco más. Quiere mucho más de nosotros. Porque Él sabe que la pasividad espiritual, mis hermanos, atrofia el músculo del servicio. La pasividad espiritual atrofia el músculo del servicio. Dios quiere más de cada uno de nosotros. Hay palabras que hoy día casi no se escuchan en las iglesias: compromiso, diligencia, responsabilidad, fervor, servicio. Ya casi no se escuchan esas palabras en las iglesias. Y este es el llamado de Dios. El pueblo decía: todavía no es tiempo. Oído, el pueblo dice: todavía no es tiempo. Estoy muy joven todavía. Necesito un poco de tiempo para gozar la vida, para disfrutar la vida. Mis hermanitos, jovencitos especialmente, les recuerdo que la juventud no es una garantía de longevidad o de larga vida. ¿Saben ustedes que los jóvenes son los que más se mueren por diferentes causas? No, pero es que todavía no. Cuando esté más viejito o más viejita, entonces voy a servir al Señor. Esa es una afrenta contra Dios, porque Dios no puede ser burlado. ¿Sabía que Dios conoce sus pensamientos? No podemos engañar a Dios. Dice el Señor: el tiempo es ahora. Nadie nos garantiza un día más de vida, nadie. Es ahora el tiempo, hoy es el tiempo, ahora es la hora para trabajar. Dejemos a un lado la indiferencia, la pereza, la falta de compromiso, porque el Señor, mis hermanos, quiere más de mí y el Señor quiere más de ti. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Coloquemos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Proveedor, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra es esa lámpara que ilumina nuestro caminar, esa lámpara que nos muestra el camino y que nos muestra también cómo estamos delante de ti, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú has tenido paciencia con muchos de nosotros. Tu misericordia y tu gracia, Señor, son infinitas. Pero hoy te damos las gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado fresca a nuestro espíritu, porque tu palabra, Señor, nos ha redarguido, nos ha confrontado. Porque tu palabra, Señor, en esta mañana tal vez nos ha traído a memoria las cosas que estamos haciendo y que tal vez no son agradables a ti, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu bendita palabra, que es el alimento que llega directamente a nuestro espíritu. Gracias, Señor, también por tu llamado de atención, así como lo hizo con tu pueblo en la antigüedad, tu pueblo escogido, tu nación santa. Hoy nosotros, tu iglesia, somos tu pueblo escogido, somos tu nación santa. Y también tú quieres que nuestro corazón delante de ti, Señor, sea honesto y sincero, Señor. Padre Santo, hoy te pedimos que tu Santo Espíritu nos permita discernir, que nos permita entender y comprender que hay cosas que tal vez estamos haciendo en nuestra vida que no son agradables a ti, Señor.
Tal vez hay actitudes, hay comportamientos, hay acciones, hay estilos de vida, Señor, que a ti no te agradan. Que tal vez hasta el día de hoy, por nuestra falta de comunión contigo, Señor, no hemos podido discernir, así como el pueblo allá en la antigüedad no podía entender ni discernir que estaban desagradando tu santo nombre. Gracias, Señor Jesús, por tu llamado de atención. Gracias por tu exhortación, Señor, porque es una muestra más, es una evidencia de que tú nos amas, de que tú estás pendiente de cada uno de nosotros, y que tu deseo y anhelo, Señor, es que vivamos una vida santa delante de ti, Padre Santo, para que podamos también disfrutar las bendiciones y las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros y para tu pueblo en general. En el nombre de Jesús, Padre Santo, hemos orado. Amén y amén.